Si quieres te voy a presentar rápidamente. Sí, por favor. Si no te conoce, Rosalía es investigadora en Kew. Creo que se viene ahora pronto a España, a Galicia, con una beca de María Zambrano. Rosalía hizo su tesis en el Jardín Botánico de Madrid y tiene una experiencia bastante larga de postdoc en Oslo, Bruselas, en Kew, ¿no? Y varios otros sitios. Y corrígeme si algo no lo digo precisamente, pero has trabajado sobre todo, Rosalía ha trabajado sobre todo en genética poblacional, ahora en genómica y la evolución del bosque tropical. Quería presentar aquí de manera muy informal algunos de mis trabajos donde uso datos genómicos de árboles tropicales para inferir eventos de la historia biogeográfica de África. Ahora trabajo más en el Amazonas, pero estos son dos de mis trabajos así que más me gustan, de los que he hecho recientemente en esta línea de investigación. El bosque tropical es el tipo de vegetación más antiguo que existe y fue el bioma dominante entre hace 56 y 33 millones de años, pero se vio muy afectado por la tendencia global de enfriamiento y aridificación del planeta, que llevó a extinciones de muchos linajes tropicales hace como 33 millones de años. En cambio, las sabanas son un bioma mucho más reciente que se empezó a expandir hace 16 millones de años y se estableció hace tan solo 8 millones de años. Estos mapas ilustran cómo el bosque tropical ha sido afectado por este enfriamiento del planeta, ¿no? Si comparamos la distribución del bosque tropical en el Eoceno y en la actualidad. Y en este gráfico también ilustra esta tendencia. Se observa un periodo de altas temperaturas y humedad entre hace 56 y 33 millones de años, cuando el bosque tropical dominaba, con un mínimo de temperatura y humedad hace 33 millones de años. Y en los últimos, que fue cuando se produjeron estas extinciones de muchos linajes tropicales, y más recientemente, en los últimos millones de años, sobre todo a partir del final del Mioceno, pero sobre todo en el Plioceno y en el Pleistoceno, como sabéis, ha habido una serie de oscilaciones climáticas muy acusadas que han impactado mucho en los biomas tropicales. Para ver un poco más en detalle, estas oscilaciones consistieron en la alternancia de periodos interglaciales húmedos y cálidos con periodos glaciales secos y fríos. Entonces, sabemos que estos periodos se repitieron a lo largo del tiempo. Y para ilustrar el último de estos ciclos de oscilaciones climáticas, esta es en el efecto en África tropical. Esta es la distribución del bosque tropical africano en la actualidad. Está dividido en dos bloques, el bloque de África occidental y el bloque de África central, que están separados por un mosaico de sabana y bosque tropical, que es conocido como el Dahomey Gap. Si retrocedemos 8.000 años al periodo húmedo del Holoceno, observamos una expansión del bosque tropical, en la que se conectaron estos dos bloques. Pero si retrocedemos 20.000 años al último máximo glacial, observamos una contracción muy significativa del bosque tropical en favor de la expansión de las sabanas, bajo condiciones frías y secas. Como decía, esto ilustra el último de los ciclos, pero sabemos que estos ciclos de contracción y expansión del bosque tropical se repitieron a lo largo del tiempo. Y por una parte conllevaron la adaptación de linajes tropicales a otros hábitats de sabana, la transición del linaje entre bosques tropicales y la sabana, y también conllevaron la fragmentación del área de distribución de muchos linajes tropicales. ¿Se me ve bien en el vídeo? Sí. Ok, es que no me veo. Entonces, en estos dos trabajos trato estos temas. En el primero de los trabajos
trata precisamente sobre las transiciones entre el bosque tropical y la sabana en el género de leguminosas Apcelia en África. Sobre todo he trabajado con leguminosas, también ahora en el Amazonas trabajo sobre todo con árboles de la familia de las leguminosas. Y en el segundo trabajo estudiamos la señal genética de fragmentación del bosque tropical en 5 especies de leguminosas ampliamente distribuidas en el bosque tropical africano. El primero de los trabajos, el trabajo sobre las transiciones bosque-sabana en el género Apcelia en África, conllevó el estudio de todas las especies de África. Actualmente en África hay descritas 7 especies. 2 especies de sabana que están ampliamente distribuidas, Apcelia africana y Apcelia pancensis, que al norte y al sur del Ecuador respectivamente. Y además 4 especies de bosque tropical. 3 están ampliamente distribuidas y Parviflora tiene una distribución muy restringida. Hay una 5ª especie que es Apcelia peturei, que no está bien conocida. Hay que estudiar todavía su circunscripción taxonómica. De modo que estudiamos la evolución del género Apcelia en África, utilizando marcadores moleculares. Y bueno, esto es una serie de trabajos, ¿no? que hemos publicado a lo largo de varios años y que empezó como el doctorado de Armel Dompegat, que es este investigador de aquí. Hizo el doctorado en Bruselas cuando yo hacía mi postdoc allí y es un investigador de Benín. Así que en los primeros trabajos trabajamos con marcadores Sanger y con microsatélites y en los últimos trabajos con marcadores genómicos, con RADseq. Y encontramos una diferenciación entre las especies de sabana y las especies de bosque tropical. Caen en 2 clados distintos que además corresponden a 2 niveles de ploidea distintos. Las especies de sabana son especies diploides y las especies de bosque tropical son autotetraploides. Este resultado sugiere una única transición entre la sabana y el bosque tropical en el género Apcelia en África. Pero además utilizamos métodos de coalescencia para datar la diversificación de los 2 clados y encontramos una diversificación más antigua del clado de sabana, hace 12 millones de años, y una más reciente del clado de bosque tropical, hace 4,2 millones de años. Y este resultado es sorprendente porque en la mayoría de los trabajos, que tampoco hay muchos y menos en África, sobre transiciones de bosque tropical a sabana, la mayoría de los trabajos documentan una dirección de transición desde el bosque tropical, que tiene sentido porque es el bioma más antiguo, a la sabana, que tiene sentido que es el más reciente y además es más pobre en recursos. Sería una transición de un bioma más rico a un bioma más pobre, lo que está documentada en la literatura, sobre todo en Sudamérica. El hecho de que encontremos una diversificación muy reciente en el clado del bosque tropical es algo que, está un poco en desacuerdo con los otros trabajos. Sin embargo, en el árbol filogenético de concatenado, que no pudimos realmente resolver la topología, la dirección de diversificación, la relación entre el clado de sabana, el clado de bosque tropical y el género hermano, que es Incia. Y esto es porque, entonces esto sugiere que realmente no podemos resolver la dirección de la transición. No podemos saber si ocurrió desde la sabana al bosque tropical o del bosque tropical a la sabana. Y necesitaríamos secuenciar todo el clado, hacer un muestreo, porque en este trabajo solo pudimos secuenciar una muestra de una especie de Incia, porque como sabéis los RADseq necesitan ADN de mucha calidad y no fue fácil obtener muestras de mucha calidad, muestras recolectadas recientemente en general para Apcelia fue muy difícil este trabajo desde un punto de vista de laboratorio y para Incia tampoco, ¿no? Solo tuvimos una muestra, entonces no pudimos utilizar métodos de coalescencia, está un poco limitado, así que habría que hacer una continuación muestreando bien también las Apcelias de Asia y las especies del género hermano Incia y también otro género que cae en el mismo clado que es Brodegesia, que es endémico del noreste de Brasil, para resolver este
transición bosque-sabana, la dirección. Y además hicimos un trabajo de genética poblaciones de las dos especies de sabana que están distribuidas Arcelia africana y Guancensis, al norte y al sur del Ecuador. Y con métodos bayesianos de clustering no encontramos una estructura genética dentro de las especies, no hay diferenciación genética dentro de cada especie. Esto sugiere que hay una conectividad de las poblaciones de las especies a pesar de su amplia distribución. Y además hicimos un análisis espacial de la distribución de la variación genética y encontramos un claro patrón de aislamiento por la distancia con todas las poblaciones. Es decir, que la similitud genética disminuye significativamente con la distancia geográfica, ¿no? Y esto sugiere que aunque las poblaciones están bien conectadas, la capacidad de dispersión es limitada para las dos especies. Y más en global, estos patrones sugieren que para estas especies de sabana no hay una señal de fragmentación de la distribución en épocas pasadas. Y esto contrasta mucho con los patrones que hemos encontrado en el bosque tropical. En general, los estudios de plantas de sabana son muy limitados. Cuando hicimos este trabajo había 5 estudios, además del nuestro, y bueno, todavía no hay patrones generales, pero sugeriría que durante las oscilaciones climáticas las plantas de sabana consiguieron migrar hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Y evitar la fragmentación. Y esto claramente no ocurrió en el bosque tropical, donde hay una señal clara de fragmentación. Como vamos a ver en el estudio siguiente, que además está apoyado por otros estudios donde hay ya unos patrones generales que han empezado a salir en los últimos 5 años o un poco más. Entonces, este es el segundo trabajo, donde estudiamos si hay una señal genética de fragmentación del bosque tropical en estas 5 especies de árboles de leguminosas africanas. Las 5 especies están ampliamente distribuidas en África tropical. 4 de ellas llegan todas están... ¿Puedo marcar con el cursor? No. Sí, te veíamos con el cursor, sí. Ok. Bueno, pues todas están bien representadas en el Lower Guinea, en África Central Atlántica, y 4 de ellas llegan a África del Oeste, al Upper Guinea, y 3 están también en el interior, en el Valle del Congo, en el Congo Basin. Entonces era importante elegir especies ampliamente distribuidas para ver los patrones generales, ¿no? De fragmentación. Y bueno, usamos genotyping by sequencing, un método que ya conoceréis muchos de vosotros, un método son RAT-seq simplificados sin selección de tamaño de los fragmentos. Y esta es el pipeline de análisis bioinformático que utilizamos. Es un pipeline clásico, pero bueno, hay dos aspectos. You are currently the only person in this conference. No sé por qué he hecho eso, yo te veo y te oigo. Ok, me alegro. Bueno, este es el pipeline bioinformático y en general en el diseño del trabajo de laboratorio y el pipeline, lo que intentamos es minimizar el número de missing data. Entonces, lo que hicimos fue, para cada individuo, extrajimos 2 muestras independientemente y construimos 2 librerías y las secuenciamos independientemente para minimizar el número de missing data, que es un problema característico de este tipo de técnica, ¿no? de los RAT-seq. Así que secuenciamos muchísimo para intentar obtener la mayor cantidad de datos posible. Y además, en lugar de hacer allele calling, de llamar genotipos, utilizamos un software
para calcular las probabilidades genotípicas. Es decir, que incorporamos la incertidumbre de los alelos, de la asignación a los alelos para los análisis posteriores, ¿no? Este es un protocolo que se utiliza muy frecuentemente en ADN fósil y como yo estaba trabajando en el laboratorio del Museo de Historia Natural de Copenhague, donde eran expertos en esto, pues usamos como su pipeline. Y para los análisis posteriores utilizamos Admixture para los análisis de clustering, RAGSML para la inferencia filogenética y DADI para los test para hacer test de demografía, de parámetros demográficos. Y bueno, el gran motivo por el que hicimos este esfuerzo de secuenciación es porque queríamos hacer demografía y esto requiere una cantidad de datos importante. Entonces, como veis, recuperamos una cantidad de SNPs que suele ser mayor que los métodos, que los trabajos de RAD-seq tradicionales, sobre todo en árboles tropicales que tienen un ADN un poco difícil con metabolitos, hay que limpiarlo y se pierde bastante ADN. Estos son los resultados del clustering y de los árboles filogenéticos. Obtuvimos para todas las especies una divergencia temprana de las poblaciones de África del Oeste. Esto sugiere que esta expansión del bosque tropical que ocurrió en el periodo húmedo del Eoceno, que conectó los dos bloques tropicales de África Central y África del Oeste, no fue suficiente para una homogeneización de la estructura genética. Y además, en África Central, también para todas las especies, obtuvimos una clara diferenciación entre las poblaciones del norte y las poblaciones del sur. Y esta diferenciación no se corresponde a ninguna barrera física, no se corresponde ni a los principales ríos, ni a gaps, ni a discontinuidades en la distribución del bosque tropical en África Central. Utilizando DADI, métodos demográficos, además calculamos, estimamos la divergencia entre estas poblaciones del norte y el sur de África Central y obtuvimos una divergencia entre 3,4 millones de años para Scrodophilus zenkeri y 29.000 años para Distemodontus mentamianus. Este resultado es claramente congruente con una señal de fragmentación de las poblaciones durante las oscilaciones del Plioceno y el Pleistoceno. Además, encontramos que las especies con capacidad de dispersión más limitada, de dispersión de polen y de semilla más limitada, mostraban tiempos de divergencia más antiguos que las especies con alta capacidad de dispersión de polen y semilla. Tenemos un patrón. Y esto sugiere que las especies con capacidad de dispersión a larga distancia, alta capacidad de dispersión, son capaces de borrar las señales antiguas de fragmentación, con lo cual observaríamos una divergencia más reciente, ¿no? Uno de los puntos fuertes de este trabajo es que realmente tenemos estimaciones de las distancias de dispersión de polen y semilla para 4 de las especies. Es decir, no estamos estimando la capacidad de dispersión a partir de la morfología del fruto, sino son trabajos bien diseñados para estimar distancias de dispersión con genotipado de adultos, individuos y semillas, ¿no? Y modelado de las distancias de dispersión. Entonces, es un punto muy fuerte porque aparte de estas 4 especies, solo había, cuando publicamos este trabajo hace unos meses, solo había cuatro especies más en África, de árboles tropicales africanos, con esta disponibilidad de estimación de las distancias de dispersión. Cuando la distribución de las distancias de dispersión de polen y semilla es fat-tail, no sé si me podéis ayudar a traducir, las colas son alargadas, ¿no? O no sé cuál sería la traducción correcta. Esto es indicador de
dispersión a larga distancia, que puede ser un fenómeno poco frecuente, pero que evolutivamente puede ser muy trascendente, ¿no? Como se observa en este trabajo. Y a continuación lo que hicimos fue rastrear, investigar la señal genética de recolonización después de la fragmentación, y para eso correlacionamos la diversidad genética, la heterocigosidad, con la distancia geográfica a los refugios de las últimas glaciaciones. Y para ello usamos 3 distancias de refugio, 3 definiciones. Las refugios glaciales propuestos por Mallet, que se basan en los gradientes de diversidad específica. Otro postulado clásico es el postulado de Arnulf, que se basa en patrones de paleoprecipitación. Y además, para cada especie construimos un modelo de refugio basado en modelado de nicho ecológico. Este trabajo lo hizo fundamentalmente Carolina Tobar, que es investigadora en patrones espaciales en Kew Gardens. Y bueno, para ello, para generar los modelados de nicho ecológico, usamos nuestros propios datos y también la base de datos de RainView. Y obtuvimos una disminución significativa de la dispersión con la distancia de refugio para 2 de las especies, justamente para las especies que tienen capacidad de dispersión a larga distancia, que tienen alta capacidad de dispersión. En el caso de Pericopsis elata encontramos una disminución de la diversidad desde refugios interiores en el valle en el Congo Basin, y para Distemonotus bentamianos encontramos una disminución desde refugios costeros. Y por tanto, esto sugiere que lo que estamos viendo, detectando este gradiente de diversidad que estamos detectando, se debe a una dispersión reciente de estas capacidades, de estas plantas con capacidad de dispersión a larga distancia. Y bueno, esto sería todo. Estas serían todas las personas que han participado en los 2 proyectos. Y bueno, ha habido varios investigadores, personal de laboratorio, de trabajo de campo. Son trabajos con muchos colaboradores. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía. Parecía imposible, pero lo hemos logrado. Qué bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora voy a dejar de compartir. Sí. Pedro nos agradece el esfuerzo. Sí, la verdad que ha costado, pero bueno, lo hemos logrado y fenomenal en Google Meet. Yo, mientras la gente va pensando, tengo más bien una duda. No sé si me he enterado bien. Hay varias especies que muestran el mismo patrón de disyunción o de divergencia norte-sur. Sí. No responde esto a una barrera geográfica, física. Luego, la hipótesis es que esto es producto de las oscilaciones climáticas y los refugios glaciales. Pero la divergencia de todas esas especies es muy diferente, el tiempo de divergencia, ¿no? Desde 29.000 a 3 millones de años. Sí. Luego, no... ¿Es que los refugios fueron siendo siempre los mismos o no responden a los mismos eventos? O no me entero muy bien cómo explicáis esa diferencia de edad. Sí, bueno, en nuestro caso parece que podría estar claramente explicada por la capacidad de dispersión. Es decir, las especies con una capacidad de dispersión del fruto y de la semilla, una distancia de dispersión muy pequeña y poca capacidad de dispersión a larga distancia, tienen una divergencia muy antigua, y las especies con capacidad de dispersión a larga distancia tienen una divergencia reciente. Entonces, lo que parece es como si realmente estos son ciclos de contracción y expansión del bosque tropical que se repiten a lo largo del tiempo. Entonces, las especies que no tienen capacidad de dispersión es como si no consiguieran recuperar, consiguen expandirse, pero quizás no consiguen un intercambio genético. O sea, todas se aislaron a la vez, pero unas han borrado esa señal más rápido. Es un poco difícil con
con lo poco que se conoce de África. Pero la idea sería esa, es como un patrón recurrente. No se encuentra solo en estas 5 especies, sino que ya lo hemos encontrado en muchas otras especies. Algunas, lo que pasa es que la mayoría están muestreadas con marcadores que no permiten datar, por ejemplo. Esto fue como el gran avance de este trabajo. Conseguimos como unas dataciones más fiables, ¿no? Con un método bastante decente. Entonces, es un patrón. Y sí que y realmente muchos patrones biogeográficos muestran esto, muestran que es un patrón que se va repitiendo con diferente a lo largo del tiempo. Esto pasa también en el Amazonas, con las conexiones entre la mata atlántica y el Amazonas, que parece que ha habido como muchas dispersiones en distintos momentos, aunque, bueno, esto está muy poco estudiado. Pero los refugios entonces son regiones estáticas, siempre el refugio ha sido el mismo cada vez que ha habido una oscilación. No, en realidad, cuando nosotros hacemos esos screenshots de África aparte de que en realidad no se sabe exactamente si está la distribución, pero sí hay evidencia de que los dos bloques, por ejemplo, que en el Holoceno estaban conectados en base a datos paleoclimáticos y de polen fósil. En realidad es un continuo, ¿no? De expansiones y contracciones en los últimos 5 millones, como 3 millones de años o algo así. Entonces, bueno, la idea es como... Hay una clara congruencia entre las especies, esto está claro. Vale. Lo que explica las diferencias temporales, pues, sin duda la dispersión parece que tiene un papel, pero la ecología, bueno, las preferencias ecológicas tienen que tener otro papel. Claro, sí. Creo que Pedro había hecho una pregunta. ¿Le ha escrito una pregunta? ¿Cómo explicáis la ausencia de barreras geográficas que separan grupos filogeográficos adyacentes? ¿Simplemente uno bloquea al otro? No, la idea es que se fragmentó el bosque en los periodos glaciales, cuando el clima era seco y frío, el bosque se fragmentó. Y entonces esto es un reflejo de esa fragmentación. No, estoy aquí con la es decir, y esto parece, o sea, esto es, la evidencia es muy fuerte, ¿no? Para confirmar que pues en este tipo de escenario, este es una de las hipótesis de refugios, de las hipótesis clásicas. Hay varias y no son congruentes entre ellas y tampoco son congruentes con los modelos que construimos de modelado del nicho ecológico. Pero sí que hay una tendencia, bueno, claramente muchos de los refugios estaban en la costa y luego hay como las distintas, no está muy claro dónde sobrevivieron las especies en el interior. Por ejemplo, este modelo de esta hipótesis de refugio de Malé sugiere un gran refugio en el interior, pero hay hipótesis que sugieren que los refugios del interior eran muy pequeños. Y entonces la idea es que hubo una fragmentación a esta altura entre todas las especies. Y bueno, luego es posible que los factores ecológicos también influyeran, pero claramente hay una señal de fragmentación. La distribución actualmente es continua, pero se muestra una fragmentación en los últimos entre 3 y 29.000 años en este trabajo. Eso es muy congruente con las oscilaciones glaciales. No son patrones de fragmentación muy antiguos. Es como algo que es congruente con las oscilaciones glaciales. A ver si alguien tiene más preguntas. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Hola, soy Santi. Muchas gracias, Rosalía, por la presentación y por haber tenido tanta paciencia para... Bueno, gracias a vosotros. Yo creo que me habría ido, la verdad. No, pero bueno, has superado los problemas técnicos cuando parecía que no iba a ser posible. Te quería preguntar por el tema de los niveles de ploidía, que has mostrado una especie que has dicho que uno eran las poblaciones de sabana diploides y las de selva autotetraploides, si no me equivoco. Te quería preguntar, ¿eso se conocía previamente a partir de recuentos cromosomáticos o lo había obtenido con datos genómicos? Sí, es parte del trabajo de
Armel Dompega. Él empezó su tesis y ahí hicieron citometría de flujo y además hicieron microsatélites y con modelos vieron que los patrones eran congruentes con autopoliploidía y con los datos de RADSIC pues también se ve, ¿no? Así que sí. Hola, ¿puedo hablar? Hola, sí, te oímos claro. Gracias, Rosalía. Me he perdido algún trocito y por eso igual esto lo has explicado, pero Sí. En la elección en el paper de Penas de los bosques tropicales, en la elección de las especies, ¿habéis considerado más bien patrones semejantes de tipos de dispersión vía polen, tanto vía polen como vía semillas, o sí, ¿no? Es lo contrario, es como hay una gran diversidad de dispersión entre unas especies y otras. Hay una especie con una dispersión muy, muy limitada tanto del polen como de la semilla, que es la especie que muestra las divergencias más antiguas. Parece como si la capacidad de dispersión estuviera modelando la respuesta a los cambios climáticos. Y hay otras especies con capacidad de dispersión a larga distancia muy clara, como Distemadanthus, Ventamenos y Pericopsis elata. Y ahí es donde vemos, por una parte, una divergencia muy reciente y también somos capaces de recuperar gradientes de diversidad a partir de refugios, como si estuviéramos viendo la señal más reciente de expansión, ¿no? Para esas especies. Esa es nuestra interpretación de nuestros datos. La verdad es que se hizo en paralelo. Cuando empezamos no sabíamos los sistemas no sabíamos la capacidad de dispersión de las especies. Porque son trabajos que se estaban haciendo en paralelo, de muestreo de parcelas de 2 o 3 kilómetros cuadrados donde se muestrean todos los adultos, las plántulas y las semillas y se utilizan modelos para calcular, se muestrean, se genotipan y puedes calcular con modelos la capacidad de las distancias de dispersión, la distribución de las distancias de dispersión. Vale, gracias. Hola, soy Javier, no sé si se me oye. Sí. Hola, mira, tenía una pregunta acerca de la perdón, me voy a quitar la mascarilla para ver si se me oye mejor. Tenía una pregunta relacionada con esto que hemos estado hablando. Claramente la dispersión parece que es el factor que influye en la explicación de los patrones que estamos observando. De los trabajos que tenemos con dispersión en ecología, en ecosistemas, sabemos que hay como distintos tipos de dispersores. Hay como, digamos, una especialización dentro de la función de los ecosistemas de dispersores a larga distancia, a media o a corta, ¿no? Quería preguntarte si se sabe exactamente el tipo de agente dispersor en alguno de estos casos. Me imagino que están los 3 grandes grupos funcionales de dispersores, ¿no? que hay ahí, que son las aves, los primates y los grandes mamíferos y los mamíferos herbívoros. Y claramente cada uno de ellos tiene un comportamiento distinto dependiendo de la vegetación general. Es decir, los patrones de dispersión de herbívoros, de grandes herbívoros, serán prevalentes cuando hay vegetación de tipo abierto, sabana, y sin embargo los de bosques tropicales pues serán primates, y cuando hay prevalencia de ecosistemas de bosques tropicales, los de aves y de primates serán prevalentes. ¿Habéis intentado pensar un poco cómo combinar este tipo de información con la distribución de los distintos posibles agentes dispersores? Gracias. Sí, a ver, te contesto. Voy a poner la presentación para ayudar a visualizar un poco. A ver. Bien, me preguntaba si se conocen los agentes dispersores. Sí, se conocen dentro de lo que cabe. Es que en África realmente hay muy pocos estudios en todas las especies. Con lo cual, pero sí, en el caso de las especies
Pericopsis ciliata y Destemates metamianos, que son para las que encontramos una señal de dispersión a larga distancia basada en datos genéticos. Sabemos que se dispersan por el viento. Después, la especie con menor capacidad de dispersión, que es Scorodopleus zenquero, sabemos que se dispersa por gravedad y por tiene una dispersión explosiva de las semillas. Son frutos muy grandes, semillas muy grandes que explosionan y se dispersan, pero a poca distancia. Y claramente esto se sabía ya y los datos genéticos lo confirman 100%. Y después, para las dos especies de Erythropleum, realmente hay en la bibliografía hay registros de dispersión, como tú decías, por primates y por roedores. Y sí, no sé si tengo a ver si tengo en las notas las especies concretas. No tengo nada. Sí, pero la verdad es que la sensación que da es que la dispersión por primates no es muy importante, porque no encontramos ninguna, es decir, para esta especie tenemos una dispersión primaria por gravedad y después hay una dispersión secundaria, o sea, ellos caen al suelo y luego los animales las dispersan como dispersión secundaria. Y entonces, lo que hay registrado en la bibliografía para esta especie son primates y roedores. Los primates tendrían una capacidad de dispersión a larga distancia. Nosotros no encontramos ningún patrón en el trabajo, con lo cual parece como que los dispersores por roedores o organismos similares son más probables. Y después, para la segunda pregunta, integrar la filografía y la capacidad de dispersión en sabanas y bosques tropicales es demasiado pronto. O sea, tenemos... no hay trabajos suficientes. Simplemente un trabajo filogeográfico de sabana, pues hay 5 de plantas útiles más el nuestro. Y bueno, queda mucho trabajo por hacer. Y hay observaciones de campo sobre el tipo de dispersor, pero creo que es un trabajo que en África no es viable todavía. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tenía otra... ¿Se me oye? Sí. Otra preguntilla así más, curiosidad técnica más que otra cosa, sobre la estimación de los tiempos de divergencia a partir de los datos. Vamos, yo el programa DADI conocía que existe, pero no estoy muy familiarizado, o sea que lo pregunto desde la ignorancia. Para calcular los tiempos necesitáis incorporar información tipo tasas de mutación, tiempos de generación, así. Sí, totalmente. Es un método que se basa en comparar allele frequency spectrum, ¿no? En los datos reales y datos simulados bajo distintos parámetros. Y sí, si necesitas estimar tiempos de divergencia. ¿Y qué datos utilizáis? O sea, ¿los tomáis de datos generales de plantas o cosas así? Utilizamos los de Populus, que es el árbol, es lo más cercano lo más correcto que pudimos hacer. Así que claramente, hay siempre hay un margen de error, ¿no? Pero bueno. Sí, eso siempre tienes. Sí, pero bueno, la idea de que fue una divergencia en el Pleistoceno, esto ya se va viendo con distintas fuentes de datos, ¿no? Este fue el trabajo donde pudimos como intentarlo hacer con métodos más modernos y más correctamente, pero para mí son creíbles. No la fecha exacta, obviamente, pero sí la fecha próxima. ¿Y el tiempo de generación lo tenéis que poner también o eso no hace falta? Sí, usamos varios y son como entre 100 y 200 años. Y hay como trabajo, hay un trabajo de referencia de tiempos de generación en árboles tropicales y es lo que usamos. Así que... Vale. Gracias.
Esta es una pregunta que todos los revisores hacen. Sí, porque siempre es difícil Todos los trabajos, saber sí. en qué basarse, en qué datos basarse, ¿no? Porque hay cosas por ahí publicadas, pero nunca sabes muy bien. Al final, las cosas que hay publicadas normalmente siempre están en el mismo orden de magnitud, más o menos. O sea, bueno, más o menos. Sí, este es un tema que me preocupó mucho en su día, pero la verdad que en ese tema, bueno, creo que los patrones como se van repitiendo y son congruentes, pues bueno, es fiable, creo. Vale, gracias.